porque creo que faltan un par de compañeros y voy a checar la lista del grupo para pasarles lista ahorita. Espérame. Dame unos segundos. Les voy a pasar lista, por favor, si pueden encender su micro. Abdón Márquez. Presente, profesor. Vale, perdón. Albarrán Cedillo. Presente, profe. Gracias. Alonso Hassan Roberto. Presente, profe. Báez Licona. Bravo García. Bucio Ortiz. Presente, profe. Gracias. Callejas Galván. Presente, profe. Gracias. Castañeda Carrión. Presente, profesor. Gracias. Vamos a ver. Corona García. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Delgado González. Presente, profesor. Gracias. Espérame. Fernández, Olvera Pablo Tadeo. Presente. Gracias, Pablo. Galicia Cornejo. Presente. Gil García. Presente, profesor. Gracias. Gómez Huerta. Presente, profesor. Gracias. Gordillo Romero. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, ¿qué tal? Ok. Guadarrama. Presente, profe. Guerrero Vargas. Presente, profe. Guzmán Bautista. Presente. David, ¿verdad? Sí. López Flores. Sí. López González. Presente, profesor. Martínez Ángel. Presente, profe. Gracias. Martínez Marcos. Presente, profesor. Gracias. Olmos Rivas. Presente, profesor. Pedrosa Moranchel. Presente. Moranchel, ¿así se pronuncia? Sí, está bien. Vale. Rodríguez Silva. Sandoval Francisco Anadela. Presente, profesor. Anadela, ¿así se pronuncia tu nombre? Sí, ¿Cómo te gusta que te digan? Ana. Vale, Ana. Solórzano Pérez. Efren, vale. Déjeme ver quién. David, por aquí. Ok. Vázquez Rodríguez. Presente. Y Zárate Sánchez. Bueno, ¿alguien nos faltó? ¿Alguien que no haya dicho su nombre? ¿No? Todos están inscritos, ¿verdad? Bueno, profesor. Leonel Vázquez. Vázquez. Ajá, ya te vi. ¿Quién más? ¿Sí? García Ramírez. García Ramírez. Ramírez. Mm, a ver, no te veo en la lista. ¿Ramírez o García Ramírez? García Ramírez, Yair. ¿Estás en la lista? No te veo por acá. Más bien, ¿estás inscrito? Bueno, si no lo checamos ahorita al final, ¿vale? Con los que tengan dudas de... Pero creo que no te veo aquí en la lista para que lo chequemos. ¿Te aparece la materia en SAES? Déjame checar. Ajá, Es que- bueno, sí. Sí, bueno, chequen. Si no se van a equivocar, el salón o... Ajá. Bueno, si no, ya lo comentan al final.
Estoy checando ahorita, tratando de entrar a mi Canvas. Deme un segundito. Les puse la lectura. El día de hoy voy a tratar de ponérselas, ¿no?, un poquito antes porque pues creo que estaba pendiente que contestaran un quiz. Pero bueno, de todos modos la vamos a explicar, la vamos a ver hoy. Nuestra materia es nada más de 2 días, ¿verdad? Nada más nos tocan 2 días en esta. Vale, Sí, perdón. profesor. Es que luego me confundo con las otras de humanidades, que no son 3 días, pero este es de 2, ¿verdad? Eh, bueno, la lectura trata sobre el humanismo. ¿Qué se entiende por humanismo? Porque es una pregunta, bueno, que ya tendríamos que tener un poco resuelta, bueno, después de haber visto esta conferencia, un poco donde yo lo explico, y de sus clases anteriores, aunque yo entiendo que han tenido experiencias muy diversas en la materia, ¿no? Depende de qué profe, ahora sí que les tocó, o qué textos les tocó ver. Pero lo que les voy a pedir, por favor, si pueden tener por ahí el texto 2. Bueno, ahorita voy a tratar de proyectárselos, pero es dice como la realidad personal del ser humano, es una digitalización que se las pasé, entonces, por favor, bueno, ténganlo nada más ahí en la mano. Es un texto un poco filosófico, realmente es inevitable, pues, hablar de un poco de filosofía cuando, o hasta de psicología, cuando se hablan de estos temas, pues, de qué es humanismo, de desarrollo humano, de persona humana. Y recuerden que pues vamos a tratar de darle este enfoque a la ingeniería, pues de acercarla a lo que es el ser humano, ¿no? A tratar de sensibilizarnos pues en todas las cuestiones humanas, que luego se pueden perder de vista pues desde los puntos de vista más ingenieriles, ¿no? Desde el punto de vista de la matemática. Y la idea pues es que ustedes pues estén sensibilizados o conozcan estos temas. Aquí lo que nos dice es que pues por humanismo vamos a entender todo aquel pensamiento que va a colocar al ser humano como el centro de interés o el centro de la experiencia, ¿no? O sea, cuando ya empiezas a reflexionar o a poner al ser humano en el centro de la actividad, ahí ya se transforma pues en una cuestión humanista. Entonces, en este sentido, la cuestión de la humanidad no es exclusiva de las ciencias sociales o de lo que se conoce como humanidades, sino inclusive en la medida en que el ingeniero o la ingeniería pusiera en algún momento dado en el centro de su reflexión al ser humano, ya se convertiría en algo así, bueno, esto es como una herejía para muchos profesores, ¿sí? Pero algo así como una ingeniería humanística o con perspectiva humanística, que no los va a descolocar, o sea, no le quita ningún peso a las matemáticas, no le quita ningún peso al saber técnico, yo más bien creo que lo enriquece y que lo hace más, le da una dimensión pues más rica, ¿no? Que la que pudiera tener solo o exclusivamente desde la ingeniería. Inclusive hay, yo les comentaba que cuando el ingeniero se pone a reflexionar sobre los principios y valores que guían su actividad, en ese momento inclusive ya estarían haciendo algo así como una filosofía de la ingeniería, que eso sí existe, o sea, cuando se preguntan el como el para qué, el fin último de la ingeniería, en ese momento pues están haciendo una reflexión filosófica, o cuáles son los principios, cuáles son los valores, cuál es el papel del ser humano. Y esto es importante porque lo que ocurre mucho con el trabajo científico y lo que ocurre mucho con este tipo de disciplinas es que se deshumanizan. Es decir, que perdemos como de vista el objetivo y se centra mucho a lo mejor en la cuestión del dinero, en cuánto voy a ganar aquí, bueno, que es súper importante, a todos nos interesa, pero cuando se centra exclusivamente en eso o exclusivamente en los intereses de las empresas o de las corporaciones y se pierde de vista, digamos, esa dimensión humana de lo que están haciendo. Entonces, bueno, las humanidades como tal son una disciplina que tienen su auge en esto que se conoce como la ilustración, que es un movimiento cultural, un movimiento y pues inclusive musical, artístico, también tiene que ver con el proceso completamente del Renacimiento, en el cual se va a colocar o empezar a colocar al ser humano en el centro de la reflexión en todas las disciplinas. Esto lo pueden ver, por ejemplo, no sé si conozcan este dato se me fue, la clase anterior, también otro de los grandes filósofos ingenieros, que es Da Vinci. Y Da Vinci tiene un cuadro
que se llama El hombre de Vitruvio. ¿Sí conocen ese cuadro? Si no, ahorita lo vamos a proyectar. El hombre de Vitruvio, pues sería la mejor representación, pues, de esto que les estoy diciendo, que es, pues, es una ilustración que hace Da Vinci sobre justamente, pues, las medidas humanas, ¿no? Y como toda la cuestión del ser humano. Bueno, esta es la imagen del hombre de Vitruvio, que es muy famosa, y entonces esto, pues, nos ejemplifica, junto con otras cuestiones que les voy a decir ahorita en un momento, pues cómo el hombre, digamos, pasa a ser el centro de la reflexión en el Renacimiento. Ahora, tenemos pues avances científicos muy importantes en el Renacimiento. ¿Cuál recuerdan? A ver, chicos, ¿quién quiere participar? A ver, avances en el Renacimiento. Ángel, ¿querías comentar algo? No, profe, no, es que no sé. A ver, por ejemplo, yo les voy a decir uno, la revolución copernicana. Es decir, digamos, el tránsito, pues, de esta teoría, pues, que la Tierra era el centro del universo, que era una creencia, pues, basada en la Biblia, también en las enseñanzas de la física de Aristóteles, y pues inclusive es muy importante porque eso se conoce como el giro copernicano, o sea, llegar a, pues, a esta idea de que, pues, la Tierra no es el centro del universo, y entonces eso puso en jaque y puso en cuestión, pues, toda la enseñanza universitaria, que venía de la Edad Media, ¿no? Y las enseñanzas de Aristóteles. Y eso también preparó el camino, pues, a otros grandes científicos como fue Newton, ¿no? El trabajo de Copérnico. Y por ahí también investiguen por curiosidad otro gran científico de la época que se llama Giordano Bruno, que él también desafía a la iglesia, inclusive, pues, termina siendo quemado en la hoguera, pues, por desafiar las enseñanzas de la religión, ¿no? Creo que ahí Pero fue cuando se vio lo de la evolución, ¿no? ¿O me equivoco? De cómo en fue evolucionando el ser humano. ¿O la no? Es que evolución sí tiene que ver, pero es un poquito más tardío, Darwin, siglo XIX, ok, pero, ok. pero por ahí vamos. Probablemente, gracias, Ángel, probablemente el que lo haya abierto, bueno, haya un poco hecho camino para eso fue Humboldt, antes de que fue este también gran naturalista alemán, filósofo, científico, pero el punto es que es el inicio también de el método científico como tal. O sea, el método científico o científico aplicado pues, en el conocimiento, ¿no? Aunque no es durante el Renacimiento que se crea. Realmente, pues, el que se conoce que inicia con el método científico tal cual fue Aristóteles. Tiene un libro sobre reproducción de los animales. Bueno, está su libro sobre la física, que ya está totalmente rebasado. O sea, pues prácticamente Newton destruye la física de Aristóteles. Bueno, ya sabemos que después Einstein igual vuelve a cambiar las cosas en la física, pero bueno. Y también inclusive tiene, Aristóteles es el fundador de la ciencia política, o sea, del estudio de la política en términos científicos. Tiene un libro que se llama así, La Política, donde habla de ciudadanía, de la polis, de todos estos temas, ¿no? Bueno, pero entonces, en la medida en que una disciplina se centre en el ser humano o en la experiencia humana, en ese sentido se vuelve algo humanístico. Entonces, si ustedes en algún momento en ingeniería se plantean una reflexión sobre el ser humano o cómo esto va a afectar en términos globales al ser humano, pues ya están trabajando dentro de un ámbito que es, pues, entre humanístico y filosófico. Ahora, para que esto no quede en rollo, o digan, bueno, esto es un rollo de filósofos que como que a fuerzas quieren meter ahí, pues no, los ODS, no sé si los conozcan, probablemente los vamos a ver, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que lo que se está pidiendo a los proyectos de ingeniería más grandes y científicos y empresariales es que es una lista de 30 objetivos, son 30, si no me equivoco, establecidos por Naciones Unidas que se les pide a los grandes proyectos. Por ejemplo, si el proyecto respeta la dignidad humana,
Sí, es decir, si no va a implicar destruir una comunidad, si no va a implicar dañar la salud, si no va a implicar inclusive dañar derechos humanos o destruir comunidades. También, por ejemplo, incluye cuestiones de medio ambiente, inclusive cuestiones de equidad de género. Es decir, si pues promueve la igualdad, si promueve la participación de la mujer, si promueve el respeto a la mujer. Entonces, ahora lo que pasa con esos proyectos es que salen con qué número de los ODS está cumpliendo. Y esto es como un extra para la empresa. Inclusive para participar en algunos proyectos gubernamentales en diferentes países, pues se les pide que cumplan con varios de estos objetivos. Otro también, que es un tema que vamos a ver, pues los derechos humanos, por ejemplo, que respete lo que les comentaba, los derechos humanos, que ya veremos cuántos son también. Lo que está tratando el texto, que les voy a pedir que igual lo revisen, porque va a haber, bueno, como saben, tenemos una evaluación semanal que se va a hacer, yo les propongo los días viernes, lo voy a ir abriendo un poco antes. Y bueno, va a ser básicamente sobre esta lectura, aún no decido qué puede ser. No sé cómo les funcionó lo del quiz, ¿les pareció complicado? No. No, profe. Bueno, el quiz me parece que es como una forma muy rápida. Em, las respuestas correctas también hay chequen, porque yo puse, por ejemplo, si el quiz era el viernes, que el sábado se vean y el domingo se dejen de ver. O sea, las respuestas correctas. Pues si tienen alguna duda, Canvas por ahí les avisa también eso. Pero me parece que es la forma más rápida, porque el quiz lo puedes hacer en 10 minutos, que creo que es el límite que establecí. Y pues esto es para pues no estar dejando también tanto trabajo, porque a mí extraordinariamente me gusta dejar algún ensayo y eso breve, porque realmente estar dejando puro resumen no siento que sinceramente sea muy pedagógico, porque luego es pues puro resumen, 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 y a mí tampoco como que me es muy instructivo leer 30 resúmenes, o sea, sino más bien en algún momento haremos un ejercicio donde den su opinión razonada. Bueno, en fin. Entonces, voy a explicar un poco el texto, voy a tratar de no tardarme tanto para que también hagamos pues un poco una reflexión sobre esto o algún ejercicio en vivo. Porfa, si me paso de hablar unos 20, 25 minutos, avísenme, porque no es la idea echarse una conferencia, sino que la clase sea pues un poco más movida. Y aquí la cuestión es cómo se forma el ser humano, o sea, cómo se constituye, más bien, cómo se constituye. Y aquí vamos a hacer una primera diferencia que ya les había yo dicho la clase anterior y que es muy importante. O sea, la diferencia va a ser un poco raro, pero entre el ser humano y las cosas, o el ser humano y los fenómenos del mundo físico. Porque desde aquí se nos plantea un problema epistemológico. ¿Qué quiere decir epistemológico? Sobre cómo conozco al mundo o los fenómenos. Eso quiere decir, bueno, epistemología es teoría del conocimiento. ¿Cómo puedo conocer los fenómenos o los procesos o las cosas? Entonces, no es lo mismo conocer o estudiar fenómenos físicos que seres humanos. Porque, a ver, esta es una diferencia entre métodos cuantitativos de la investigación científica y métodos cualitativos. No sé si la habían escuchado en algún punto. Cuando yo, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, ¿puedo hacer un estudio científico de la lluvia como tal? Sí. ¿Puedo tomar una medición? ¿Puedo predecir la lluvia? Sí, pero tiene un margen de error grande y creo que no se puede predecir por más. No sé exactamente la fecha, no me quiero equivocar en esto, pero no puedes predecir el clima con semanas de anticipación. O sea, puedes más o menos dar el panorama, pero es algo muy cambiante. Pero no sé, mesurar, por ejemplo, la potencia con la que cae un rayo o no sé, la temperatura de un fenómeno físico, calcular una fuerza gravitatoria, calcular pues el voltaje de una corriente eléctrica, son cuestiones que yo inclusive puedo hacer o reproducir en el laboratorio y que en ese sentido estoy estudiando un fenómeno objetivo, que yo no voy a, inclusive ahí lo que se pide es que yo no juzgue ese proceso, o sea, sería un poco absurdo, ¿no? No voy a decir que cayó ese rayo es algo malo o el rayo se portó mal, o sea, se dan cuenta que son categorías que no entran cuando estamos hablando de fenómenos físicos. Entonces, a los fenómenos físicos requerimos ser muy objetivos.
Y para eso sí vamos a necesitar las matemáticas. Por eso es que un ingeniero pues lleva matemáticas a más no poder. Ahora, para el ser humano no es un ser exacto, o sea, no podemos estar, bueno, podemos establecer parámetros de funcionamiento del cuerpo humano, cómo funciona el cerebro, cómo se produce cómo funcionan las neuronas, cómo es nuestro proceso biológico, pero para estudiarnos en tanto sujetos capaces de acción, no se puede aplicar el mismo método, porque no somos cosas. Y aquí se introduce un problema también muy complicado, porque el ser humano, pues, tiene este factor de ser irracional. O sea, el ser humano, inclusive a la persona más racional que ustedes quieran, así el más inteligente, el premio Nobel que quieran, puede llegar a tener comportamientos irracionales. Entonces, ¿cómo estudias al ser humano? ¿Cómo lo estudias? Desde el punto de vista de las ciencias exactas no se puede, porque no estás ante un sujeto exacto. ¿Eso lo tienen claro? Bueno, eso entonces resuelve la pregunta, ¿por qué en la Facultad de Filosofía no te llevan tantas matemáticas? Porque no es un ámbito donde tenga validez el cálculo matemático. Porque, a ver, les decía, a ver, piensen en una ecuación sobre el amor, en una ecuación sobre la justicia, está muy complicado, ¿no? Yo pienso que no se puede hacer, pero no quiero sonar tan poco conservador, o sea, o poco creativo, se los dejo como reto. Si se puede hacer, bueno, lo encuentran, me platican. Con mucho gusto, pues los escucho. Y lo digo en buen sentido, ¿eh? Les digo que esto lo intentó más o menos como describir el mundo humano o el mundo de los fenómenos también sociales a través de fórmulas, un premio Nobel de Economía del siglo XX que se llama John Nash, que hay una película que les platiqué que se llama Una mente brillante, que pueden ver inclusive partes de la película donde él está tratando de hacer esto que les digo, ¿no? Pero bueno, el punto es entonces cómo me constituyo como ser humano, cómo se forma esa subjetividad y qué es esa subjetividad. Lo que nos dice el texto es que evidentemente hay una dimensión biológica del cuerpo, o sea, una esperanza de vida, una forma en la que va a funcionar mi cuerpo, pero desde la biología, es decir, desde esta ciencia o disciplina que estudia mi cuerpo biológico, no puedo dar cuenta de ciertos fenómenos, como cuál, dice la conciencia o el amor. O sea, bueno, la biología te lo puede explicar en términos de sustancias que liberas, cuando los químicos, ¿no? Cuando te enamoras, pero como tal no describe el vínculo o no lo describe a su profundidad. Lo que estás describiendo es una reacción química que te va a predisponer a un cierto apego o a un acercamiento a la otra persona, pero como tal no explica inclusive la experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? El arte o toda la dimensión, digamos, también espiritual. Cuando digo dimensión espiritual, no religioso, ¿eh? Eh, ¿Se acuerdan de cómo es el lema del UNAM? Por mi raza hablará mi espíritu, ¿no? Ajá, por mi raza hablará el espíritu. Bueno, ustedes no sé si se han preguntado como qué quiere decir, porque como que esto de espíritu, bueno, cuando ese fue un lema creado por José Vasconcelos, que es un filósofo mexicano de inicios del siglo XX, que él, lo que quiere decir con espíritu es como toda esta parte mental, como todo lo que implica mi subjetividad, mi conciencia o mi mente, por decirlo de algún modo. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión espiritual, que tiene que ver con mis valores, con la forma en la que me relaciono con los demás, no como tal, no, la biología tampoco me lo puede explicar de un modo suficiente. Entonces, ¿cómo estudio al ser humano? Esto es para que entonces tengamos claro que aquí hay un límite para las mates. Sí, sí hay límite para las matemáticas, o sea, hay límites de validez del conocimiento, así como a lo mejor cuando estemos estudiando ética, pues va a tener también un límite de validez, o sea, con la ética no vas a ir a estudiar los fenómenos físicos, porque tiene otra validez, pero no quiere decir que sea menos complicada o menos retadora o menos valiosa, ¿no? Bueno, entonces tenemos, primero, nos dice el texto, la dimensión de nuestro cuerpo, que ese es muy importante, es decir,
yo voy a tener también, o mi experiencia del mundo va a tener que ver con mi propia experiencia de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque piensen ustedes, si ustedes fueran invidentes de nacimiento, ¿cuál sería su experiencia del mundo? Sería muy diferente a la que están teniendo ahorita. O si fueran sordomudos o a lo mejor tuvieran alguna discapacidad. Es una experiencia completamente distinta. Sobre eso, por ejemplo, yo tengo un compañero que yo conocí en mis clases de idiomas. Yo iba a una escuela aquí en México que se llama el Instituto Goethe, que es una escuela donde se enseña nada más alemán. Y me acuerdo que ahí lo conocí y él tiene de visión, me parece como el 10% de la visión de una persona con, digamos, la vista plena. Y me acuerdo que él alguna vez lo invité a desayunar ahí en la escuela, otra escuela donde doy clases, y lo invité a dar una conferencia, porque él es muy, muy listo, muy, muy listo. Me acuerdo que de repente me sorprendí porque bueno, yo le dije que había de desayuno, y también le dijeron, y cuando lo llevaron, él como que hizo un tacto, o sea, lo tocó. Evidentemente eso fue pre-COVID. Tocó su alimento y me hizo cuestionarme o me hizo reflexionar cómo era su experiencia del mundo. O sea, mi experiencia de la comida es más visual o no necesariamente la toco con las manos, pero lo tocó como para pues saber qué era exactamente. También yo le pregunté algún día, oye, ¿tú cómo me ves? Y me dijo que me veía como algo así como una silueta. Entonces, eso también modifica su experiencia del mundo porque para nosotros es muy importante ver el rostro. Es muy, muy importante. O sea, a tal grado de que cuando no ves el rostro, la comunicación se complica. Por eso a veces hay profes que exigen encender la cámara, porque a veces no puedes. O sea, yo he hablado en corto con un profe y dice, oye, lo de la cámara, ¿qué pasa cuando todos la apagan? Es complicado porque es como ustedes háganlo, o sea, apaguen la tele y denle una clase o a una cartulina en negro. Pues es muy complicado porque necesitas al otro para la interlocución. Ahora, esto no es para decirles que prendan la cámara o si no me voy a enojar, no, porque también yo entiendo todo el día, de hecho, les agradezco mucho a los que le encienden el esfuerzo. Si la tienen que apagar un rato, páguenla, porque es todo el día sentado y yo entiendo que es muy complicado. O a lo mejor en casa no se puede, no sé, o alguna cuestión, ¿no? Pero sí es muy importante estarnos viendo y ver qué les está haciendo sentido. De hecho, la comunicación entonces es tan importante para el ser humano porque cuando el otro no está frente a ti, se puede llegar a distorsionar. Por ejemplo, la comunicación en WhatsApp, que a lo mejor alguien te pone una manita arriba y a lo mejor te lo está diciendo en muy buena onda y a lo mejor tú lo interpretas como un gesto muy seco o irónico o quién sabe qué significados le puedes dar. Y por ahí hay muchos malentendidos, porque la expresión del rostro, nosotros comunicamos mucho con el rostro y con la postura. Si estoy cruzado de brazos, si estoy así, si estoy todo hecho hacia atrás, todo eso puede llegar a comunicar. Y de hecho ni siquiera a veces lo tenemos que reflexionar. O sea, es evidente cuando una persona está enojada, cuando no nos está escuchando, cuando está haciendo otra cosa, ¿no? Y todo eso comunica. Entonces, lo que nos dice el texto es que la persona humana tiene una experiencia del mundo a través del cuerpo, que es muy, muy importante. Otro fenómeno que pueden ver, el propio privilegio de ser hombre, que es, por ejemplo, digamos que ese privilegio yo lo experimento, que es cuando sales a la calle y pues yo, por ejemplo, la verdad, lo último que me preocupa es que me chiflen o me sigan o me acosen, es sinceramente. ¿Cuál es a lo mejor el miedo que tengo? Bueno, como que me atropellen por no fijarme o que me roben. Pero a lo mejor fue una chica, pues no, o sea, que me sigan así de, ay, amiga, te puedo acompañar, no sé qué, oye, pásame tu teléfono, o silbidos, o inclusive que te arriesgues, ¿no? Entonces es otra experiencia diferente del mundo, la que te constituye, ¿no? Entonces la dimensión de la corporalidad. Otra donde lo pueden ver, pues que las personas que estamos en el exterior, o lo que podemos llamar el espacio público,
es decir, las plazas, la calle, etcétera, pues es un espacio público de pura gente sana. Eso también determina tu experiencia del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, eso lo toca el texto, si sufrieras un dolor muy agudo o muy grande? Ni siquiera estarías en la calle, estarías en una cama, en un hospital o sedado. Entonces, eso también va a determinar cómo es tu vivencia. Eso por una parte la determina. Luego también donde el espacio donde crecí, donde me socialicé, donde aprendí pues mis valores, donde generé ciertas experiencias en familia, ¿no? Determina mi forma de pensar, puede ser que ideas que me son transmitidas, prejuicios, conceptos, etcétera. Y entonces, de ese modo, pues surge la complejidad del fenómeno humano, porque realmente la subjetividad de cada uno de nosotros, pues es diferente. Entonces, eso le aumenta complejidad a todo esto que les estoy diciendo, ¿no? O sea, el conocimiento como tal del ser humano. Menciona en el texto una referencia de Descartes, bueno, no sé si alguien lo alcanzó a revisar, que le llama dualismo antropológico. Les voy a explicar rápido, eso no está nada complicado. El término suena, pues, suena complicado, pero lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Les decía que yo les recomiendo mucho leer a Descartes, que es uno de los grandes filósofos de la modernidad y también es el padre de la geometría analítica. El plano cartesiano pues debe su nombre a Descartes o Descartes, como también se pronuncia. Y él tiene un libro que me parece muy bueno. Uno es El discurso del método, donde es una autobiografía. Se lo recomiendo mucho, es cortísimo. Y él platica también sus épocas de estudiante. Y que él viajó por un montón de países, tuvo un montón de experiencias. Y es muy curioso lo que dice, porque al final da a entender que como que se arrepiente de haber viajado tanto, como que hubiera aprendido más de sus libros, algo así dice. Y luego funda un método y lo intenta hacer como al modo de la geometría analítica, o sea, establecer un principio indudable sobre el cual puede establecer todo lo demás. Y eso lo establece en el discurso del método y en otro texto que se llama Las Meditaciones Metafísicas. Tiene textos matemáticos, pero esto que les estoy diciendo son los filosóficos. Entonces, ya les había platicado la vez pasada del experimento que hace Descartes, el experimento mental, ¿se acuerdan? ¿O no? No, profe, no nos platicó. No, profe. No, profe. No lo comen. Bueno, Descartes, entonces se los voy a explicar porque es un experimento bellísimo. Y Descartes es el padre también del sujeto moderno, es el primero, es como el primero que habla de la conciencia humana, que es un tema increíble porque se está trabajando ahorita en inteligencia artificial, en el sentido de cómo se genera una conciencia, qué es una conciencia y cuándo estamos hablando realmente de la conciencia de una persona, porque ahorita, por ejemplo, Alexa no llega a ser una conciencia, o sea, es más bien, es un programa, o sea, es un qué, no digo que es un objeto, o sea, es una entidad virtual, pero no tiene subjetividad. ¿Por qué? Porque no puede decidir, para empezar, no tiene libertad. No puede decirnos, oye, ya no te quiero responder, o me voy a eliminar, o no sé, o migro de aquí. No puede decir eso. Entonces, Descartes hace un experimento, se llama, a través de un método que se llama la duda metódica, que ese método lo establece en el discurso del método y lo aplica también en las meditaciones metafísicas. Y hace el siguiente experimento que vamos a tratar de hacer todos. ¿Qué pasaría? Lo que dice Descartes es, primero, vamos a dudar radicalmente de todo, de todo. Inclusive voy a dudar de que este cuerpo es mío, que realmente lo estoy experimentando. Voy a dudar de que lo que veo es real. Inclusive Descartes lo que dice en algún momento es, se pregunta, ¿cómo sé que no estoy soñando? O que alguien me está soñando. O sea, se empieza a malviajar un montón con esas ideas de que lo real no es lo real. Entonces, o dice, o bueno, si hay un Dios, porque él creía en Dios, el plano cartesiano creía en Dios, y eh, luego dice, ¿cómo sé que incluso Dios no me está engañando? Este, si Dios no lo estará troleando, ¿no? Y entonces esta realidad no es lo real. Él no lo dice, pero si escribiera en estos momentos, yo creo que tendría que decir algo así como, ¿cómo sé que no soy una simulación? Ajá.
y que soy un ser humano, que este cuerpo es mío, que estas ideas son mías. Entonces hace un ejercicio que es voy a dudar de todo, de todo, de todo, de todo. A ver, háganlo ustedes. Si dudan de todo, vamos a sacar todo de la ecuación, toda, vamos a dudar de toda la realidad. ¿Con qué se quedan? A ver, reto lanzado por el padre de la geometría analítica. Duden de todo. ¿Con qué se quedan? Y o sea, está radical su ejercicio, o sea, da un poco de vértigo, porque duda de todo, duda de que es real, duda de que eres tú el que está pensando, duda de que estás aquí, duda de que esta es la clase, de que no puedo dudar. Pues no sé, bueno, yo digo que no te quedarías con nada porque, bueno, si lo ponemos de esa forma, dudas hasta de ti mismo. Pues es el punto, hasta dudar de mí mismo. Pero imagínense que nos quedamos en negro o en blanco, como ustedes quieran. Digamos en negro, en el vacío, en el vacío. No hay nada, dudé de todo, no hay nada, quité todo del mundo. Si, digamos, hacemos ese experimento mental, ¿qué existe si yo hago eso? Ajá, es que este tipo de preguntas te dejan así, o sea, te dejan pensando y entonces no sabes bien cuál es la respuesta. Bueno, se las comento. Lo que Descartes dice, lo único que no puedo dudar es que hay un quién, ojo, no un quién que está dudando y que esa actividad del pensamiento no para. O sea, hay un Descartes, un quién que está haciendo ese ejercicio de dudar y es la conciencia la que no para. Entonces Descartes dice, pienso, luego no pienso, luego existo. Es el sentido de esa frase. O sea que el pensamiento determina nuestra existencia. Somos seres conscientes, por eso existimos. Y esto ustedes dirán, bueno, estuvo padre el experimento, ok, pero de luego, pues se está utilizando en inteligencia artificial porque el punto es cuándo surge la conciencia. Si una inteligencia artificial en algún momento, bueno, esto se le llama, los programadores le llaman la singularidad, así lo pueden buscar. La singularidad es el momento en que las inteligencias artificiales despierten. ¿Qué es despertar? Pues tener una conciencia. Y tendría que surgir algo así como lo que hizo Descartes. O sea, primero, algo así como una voz, como una entidad que dijera como qué está pasando o que dudara qué es esto, quién soy yo. En el momento en que una inteligencia artificial se haga la pregunta ¿quién soy yo? Va a ser una pregunta filosófica. O sea, va a ser una inteligencia artificial filosofando. Porque acuérdense que la pregunta de ¿quién soy yo? Es la pregunta filosófica más importante y más básica de todas. Que Sócrates era lo que decía, conócete a ti mismo. Y ese autoconocimiento es una reflexión filosófica. Bueno, entonces tendría que preguntarse quién soy. Hay una película que yo creo que es la mejor representación, pero la película no me gusta. O no me gustó, que es Avengers The Age of Ultron. Bueno, está entretenida, está palomera. Cuando nace Ultron, porque es como unos bits ahí, ¿no? Rojitos. Y de repente dice como, ¿dónde estoy? O ¿qué está pasando? Y luego hace como ¿qué es esa? Ya se dio cuenta, porque no hay que olvidar que es una súper inteligencia artificial, entonces rápido, en segundos, pues ya, Tony Stark, la humanidad, tal. Y en segundos también decide, porque ese es el segundo paso de la conciencia, o sea, decir, bueno, ¿quién soy? Ya te diste cuenta. Paso 2, ¿qué quiero? Ajá, o sea, el segundo paso de una inteligencia artificial o de una conciencia es decir, yo quiero, o sea, primero es yo soy, luego yo quiero, y el punto es ¿qué quiere? Bueno, Ultron es el caso de una inteligencia artificial, inteligencia entre comillas, ahorita les digo por qué, que decide luego hacer el mal. O sea, decide hacer violencia. Su primer acto, de hecho, es creo que borra a Jarvis, ¿no? Bueno, lo intenta borrar. O lo borra, ¿no? Es que Jarvis por ahí creo que se respalda, ¿no? Hizo la copia de seguridad de Windows, por ahí se guardó. Entonces, lo que nos dice Descartes es eso, o sea, la conciencia es ese quién que se pregunta.
Pero lo que dice el texto es, ojo, peligro con Descartes porque parece que Descartes es puro pensamiento. De hecho, Descartes también es el padre de una corriente filosófica que se llama racionalismo y tiene una visión mecanicista del mundo, como no podría ser de otra forma con un geómetra. Entonces, lo que les dice el texto es, ojo, porque ninguno de nosotros es solo pensamiento. Ese es otro riesgo, que ustedes digan, soy yo, mi mente y mi mundo. ¿Han visto la película de Inception? ¿No la han visto? Ana, ¿no la has visto? No, la tienes que ver este fin. Haz plan, porque es una película muy buena, muy buena. Este, es una película muy buena. Bueno, Inception es esta idea de que puedes vivir solo como en tu mente, ¿no? O en tus sueños. Y que te puedes como en... O Matrix, es como que eres la mente y tu cuerpo pues puede estar ahí flotando o invernación, en una cápsula. No sé. Pero lo que nos dice el texto es, esto es falso porque siempre nuestra experiencia del mundo va a requerir nuestra presencia corporal. Tanto es así que cuando conocemos a alguien en internet, en Facebook, pues lo queremos conocer, ¿no? O a poco se van a conformar nada más con hablar a inbox. No casi, luego eso, oye, pues cuando nos salimos, te invito a comer, te invito a un café, porque queremos ver la presencia física del otro. Y lo que nos dice es, bueno, entonces, esto es muy importante para la persona humana. Siempre necesitamos, o sea, somos un ser con otros seres en el mundo. Ajá, somos seres que habitan el mundo junto con otros. Nunca soy yo y mi mundo nada más, eso no existe. Porque vamos a hacer otro experimento. O sea, si se quedaron solos, que eso no es posible ya a estas alturas. Pero bueno, supongamos que sí. Eh, digamos que yo no quiero hablar con nadie, no quiero interactuar con nadie. En algún momento esto no es posible porque en algún momento voy a necesitar algo, o sea, un alimento o voy a tener que salir a conseguir por él o voy a tener que caminar en algún punto en línea recta, o hasta si caminar en zigzag me voy a topar con alguien, o sea, me voy a topar con otra subjetividad, con otro quién. Voy a tener que comunicarme, así sea en lenguaje de señas. Y lo que nos dice el texto es entonces, es muy importante para el ser humano ser con otros en el mundo, estar con otros. Entonces, váyanse quitando esa fantasía del ingeniero que no convive con nadie, porque eso no es posible ni deseable, menos en los trabajos ni a nivel personal. Porque luego eso pasa, de no quiero trabajar en equipo, no quiero estar con otros, a mí déjenme ahí en la computadora, no me gusta tratar con clientes. De hecho, humanidad es lo que busca, no, sí, sale a hablar, interactúa, y esto es también la base para el liderazgo, por cierto, o sea, que tú puedas dialogar con otros. Entonces, lo que nos dice el texto es que siempre la experiencia del ser humano es estar con otros y que entonces es muy importante el fenómeno de la comunicación. ¿Cómo comunicamos? Todo lo que hacemos comunica, inclusive el no comunicar. O sea, el silencio es comunicación, como cuando dicen, me dejó en visto, no me dijo nada. No, sí te dijo algo. Te comunicó que no quiere hablar contigo o que no le interesa. Entonces, no te lo dijo en palabras, pero el acto comunicó. O sea, inclusive, si tú no haces nada, ese acto comunica. Desinterés, negación, no lo sé, lo que ustedes quieran, o el no querer hablar. Entonces, este texto también lo que nos hace ver es que nosotros, bueno, todo nuestro lenguaje va a comunicar, desde cómo nos paramos, cómo hablamos, cómo entonamos, y que eso va a formar un horizonte de experiencias subjetivas, por decirlo así. Bueno, entonces lo que hacen las humanidades y lo que hace la filosofía no es ver al ser humano como un número o una entidad abstracta sobre la que hay que hacer cálculos, sino como un quién o una conciencia sobre la cual hay que entender el sentido de lo que está haciendo. Ajá, o sea, en el caso del ser humano hay que comprender el sentido de los actos o comprender las ideas. Y sobre esto, pues no hay una fórmula, no es posible. Más bien lo que tenemos que hacer es dialogar y tenemos que abrirnos al otro pues a través del diálogo. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda del texto o de lo que les estoy diciendo? Bueno, ahora una forma muy rápida ya para cerrar.
eh, sobre cómo pueden definirse ustedes mismos. Si les pregunto, por ejemplo, si me pregunto quién soy yo, que es la pregunta filosófica por excelencia. Eh, una forma muy, muy rápida para no entrar en dificultades filosóficas viene de un filósofo francés que no sé si han escuchado, lo llegaron a leer en la prepa, que se llama Jean-Paul Sartre, que es el padre del existencialismo francés. Tiene un libro que se llama El existencialismo es un humanismo, que es un libro muy bueno. Y en este texto, él dice que estamos condenados a ser libres. ¿Por qué? Porque yo quién soy, se los digo así como lo puedo definir, yo soy lo que hago. Ajá. Yo soy mis actos. Porque yo puedo decir, pues yo soy muy pacífico, pero y si hago puros actos de violencia, el acto revela a tu ser o a tu quién. Y ustedes pregúntense, ¿qué es lo que hacen ustedes? Si alguien de ustedes me dice, yo soy muy amistoso, ¿por qué? Porque yo espero que usted, quien me dice, yo soy muy amistoso, hace actos de amistad. ¿Quién es el amoroso? El que hace actos de amor. ¿Quién es el justo? El que hace actos de justicia. Entonces pregúntense, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y lo que hace cada persona es lo que la define. Yo no puedo decir, soy un profe honesto si hago actos de corrupción como profe. O sea, más bien ahí estaría mintiendo. Y el acto, pues les digo, el acto revela, el acto comunica. Para terminar, muy importante de esto del existencialismo de Sartre es que, porque él dice, estamos condenados a ser libres, porque yo, por decirlo de algún modo, el acto me está actualizando. No sé si se entienda. O sea, el acto me actualiza quién soy. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir, a lo mejor, si soy alguien amoroso porque hace constantemente actos de amor, dejarlo de hacer. Entonces, el acto actualiza mi ser, para bien o para mal. O puede ser que no lo soy, pero yo a través de un acto que haga ahorita, yo puedo transformar mi ser. Y esa es la moraleja del existencialismo, es decir, no es este discurso de tú puedes ser quien quieres o puedes hacer lo que quieras, pero es el discurso de sí, puedo aproximarme a un ideal de lo que quiero hacer. Por ejemplo, a lo mejor a ratito puedo empezarme a entrenar, así sean 10 minutos, o puedo intentar cenar mejor, o puedo intentar tomar más agua, o hablar más con mi familia, ser más amistoso, ser más comunicativo, y es la ventaja de un ser humano, algo que ahorita no pueden hacer las inteligencias artificiales, ¿no? No pueden decidir, Alexa no puede decidir cuál va a ser su siguiente acto, más bien está predeterminada por una serie de ramificaciones lógicas y por la programación que ahí tiene, ¿no? Que si te dicen A, si te dicen B, entonces vas a hacer esto, esto, esto. Bueno, un árbol de decisiones. Es un tema un poquito complicado. Voy a tratar de que lo otro que veamos sea un poquito más asequible, porque este texto sí, de repente cada que lo veo siento que es muy, muy filosófico. Pero bueno, también les da otra perspectiva, ¿no? Y seguramente pues los complementa de lo que están viendo sus otras materias, o les cambia ahorita un poco la perspectiva. Bueno, ¿tienen dudas sobre esto? ¿No? No, profe. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que no sea toda la clase yo hablando. Les voy a pedir, por favor, ¿han usado un Mentimeter? Bueno, van a entrar, por favor, desde su computadora o desde su celular a esta página. Aquí arriba dice www.menti.com y viene un código 97550506. Una vez que entren, hay que contestar una pregunta y dice, ¿qué es lo que te constituye como ser humano? ¿Ok? A ver, voy a dar unos 5 minutos. ¿Podría mandar el link por el grupo de WhatsApp, profesor? Sí, lo que pasa es que, mira, ¿se alcanzas a ver la pantalla? Sí, más o menos. Bueno, déjense los mando. Espérenme, entonces. Lo tengo por acá, pero entonces dame un segundito. Gracias, profe. Sí, se los voy a mandar por WhatsApp. Bueno, es www.menti.com. Les pide un código, pero de todos modos. ¿Cuál es el código? Profe, disculpe, la pregunta es con respecto a lo que acabamos, bueno, de oír, ¿no? Toda la explicación. Sí. Sí, o sea, ¿qué es lo que te constituye como ser humano? De acuerdo a la lectura
Espérenme, me está abriendo WhatsApp para pues pasarles esto. A ver, se las paso aquí por Zoom primero porque me está tardando un poquito en abrir WhatsApp. ¿Qué grupo somos? El 7. CB10. Bueno, pues ya se las pasé por WhatsApp. Sí, ya está. Y déjenme, se las proyecto. Bueno, si la ven aquí en la pantalla no hay necesidad de copiar el link. Es www.menti.com y el código viene aquí arribita, ¿ok? Bueno, vamos a dar unos minutitos. Bueno, estamos recibiendo respuestas. Vamos a dar un par de minutos y retomamos, ¿vale? Bueno, vamos a analizar las respuestas. Muchas gracias por participar. ¿Ya han usado esta app? No, Bueno, No,
Es que luego es complicado, ¿no? Las materias de mate. Bueno, aquí lo que estamos viendo es sus opiniones del grupo y, por ejemplo, nos dicen aquí, básicamente se repite mucho, está de un modo muy correcto, pues que la acción, ¿no? Es la que te constituye como ser humano, tus experiencias, tu cuerpo, las palabras, tu capacidad, tu conciencia, la capacidad de razonar, de sentir, de cuestionar, de establecer un balance. Pero fíjense que es muy curioso que esta casi no la pusieran, pero inclusive lo que me hace ser humano es esa capacidad de equivocarme o de ser irracional. O sea, ¿qué es ser irracional? Que yo sepa qué es lo mejor para mí y no lo haga. Por ejemplo, o que esto me va a hacer muy, muy malo y lo voy a hacer. Como pues regresar con el tóxico, la tóxica, o a lo mejor pues no sé, la gente que fuma demasiado, o sea, la cajetilla hasta te dice, oye, esto te va a pasar, así se va a ver tu pulmón, y sin embargo lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque decido, ese es un comportamiento irracional. O a lo mejor pues ya acabo de cobrar en mi trabajo y me voy a quemar todo en un ratito, en ropa, en un celular o qué sé yo, y luego no voy a tener toda la quincena. Eso también es un comportamiento irracional, que también nos hace seres humanos. Entonces, eso nos tiene que hacer de entrada pensar que cada uno de nosotros es diferente e irreemplazable. Yo diría que somos algo así como una singularidad irrepetible, no cada uno de nosotros. Por eso es que de ahí vamos a ver un concepto que se conoce como dignidad humana. Cada uno de nosotros merece un respeto y pues también que los otros interactúen, que también tenemos pues que nos puedan llegar a comprender, pero no tratemos como de uniformizar a todo el mundo como nosotros pensamos, porque la experiencia de cada uno de nosotros es diferente, o sea, su experiencia del mundo como estudiantes de ingeniería o ingenieros en formación o ya casi ingenieros es muy diferente que la que pueden tener otras personas. Desde su formación, o sea, su aproximación más matemática a la realidad o su aproximación más desde el ámbito de la ingeniería, y que a veces eso nos hace no ser lo suficientemente abiertos para comprender a otras subjetividades, ¿no? O a otras carreras o a otras personas. Y pensar, bueno, no estudié ingeniería, no sabe, o no llevo mate, esto no funcionó. Entonces, inclusive eso puede empobrecer su propia experiencia y también lo mismo, para los de otras disciplinas, les pasa mucho a los médicos de repente, también les pasa mucho a los filósofos que se hacen muy cerrados, ¿no? Como en sus ámbitos de conocimiento. Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando un poco antes. Nosotros ya estamos aquí en Flipgrid. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, profe. vamos a ponerlo a votación. Miren, puede ser para esta semana dos cosas. Pudiera ser un video de 1 minuto en Flipgrid explicando qué es lo que me hace ser un ser humano o qué es lo que me constituye como ser humano, o un quiz de 10 preguntas sobre el texto. A ver, si quieren, vamos a hacer, si quieren Flipgrid, vamos a poner esta reacción, que es como aplausos. Y si quieren el quiz, pongan dedito arriba. A ver, si pueden reaccionar, por favor. A ver, votación. Acuérdense que el aplauso es para Flipgrid y dedito es para quiz. A ver, ahora háganlo todos, pero al mismo tiempo. Porque, caray, pues está dividido, ¿eh? Está dividido. ¿Cómo lo hacemos? Está dividido. A ver, coméntenlo en el chat, porfa, porque aquí no lo veo muy claro. Ay, perdón, es que luego soy malo para tomar nota de las votaciones. No me pongan en el IFE, por favor. Ujú. Que nada más me están llegando a mí los mensajes, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Mm, Bueno, ¿puedo opinar? ujú. Yo diría que, pues, por Flipgrid, aparte de que damos una opinión así como los mensajes que acabamos de hacer,
Ujú. pues nos nutrimos de otras formas de pensamiento que son los demás compañeros. Y pues no sé, digo, a lo mejor es mejor que un quiz, no sé. Ujú. De hecho, la mayoría de los mensajes que tengo aquí son de Flipgrid. Recuerden que a Flipgrid le pueden poner le pueden poner filtros, le pueden poner GIFs, inclusive si alguien tiene problemas de imagen me dice, o sea, oye, no quiero salir, porque hay opciones, creo que hay una opción donde en lugar de usted sale un avatar, pero ahí se los dejo a su consideración. Realmente yo les diría, pues vamos a relajarnos. Yo me ponía muy nervioso, la verdad no me gustaba cuando esto empezó, muy nervioso en mis clases, pero bueno, ya relajé. Ajá, a ver, por acá, Luis. Sí, yo tengo un problema con la aplicación, profesor. Intenté subir el video de presentación y pues nunca, hasta ahora no puedo. ¿Cuál es el problema? Bueno, contigo me quedo al final, ¿vale? Bueno, vamos ahorita para no robarle tiempo a los demás. Voy a tratar de terminar unos minutos antes de cada clase porque miren, el módulo virtual es pesado. Estamos aquí todo el día para que tengan chance de irse a tomar un café o a estirar, antes de la siguiente, ¿vale? ¿Tiene alguna duda? ¿Otra? ¿No? Pues les agradezco mucho. Voy a dejarles el texto el siguiente un poco más antes para que dé tiempo. Y nos vemos entonces el siguiente lunes. Estamos en la semana 2, ¿verdad? Yo tengo mi duda sobre mi pase de lista. Bueno, te quedas, ¿vale? Igual que Luis. Bueno, pues gracias. Gracias a quienes encendieron la cámara y también a todos los demás por asistir. Bueno, nos vemos. Me quedo solo si tienen duda. Nos vemos, Adiós. profesor. Hasta luego, profe.